Vamos a hablar hoy, platicar un rato. Es parte del diseño de Dios. Está en hacer Dios en nuestras vidas, hermanos, un corazón conforme al corazón de Dios. La oración del salmista, allá en el Salmo 51, cuando el salmista dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón recto y espíritu noble me sustente. El salmista se estaba dando cuenta que el problema que él tenía estaba en su corazón, fíjese. No estaba en otro lado más que en su corazón. Y entonces, óigame bien, pues, el problema de todo ser humano está en el corazón. Porque el corazón es como el centro de todas las acciones, pensamientos, emociones, sentimientos y acciones que terminamos haciendo. Por eso el Señor Jesucristo cierta vez dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, porque todo como que lo absorbe el corazón, lo captura el corazón, lo recepciona el corazón. Y entonces cuando uno mira esto, nos damos cuenta de que el gran problema que todos tenemos está en el corazón. Entonces, ¿cuántos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador acá? 4. Aleluya. 4 lo han aceptado. Pero imagínense de que, ¿saben lo que se nos ha enseñado? Que usted acepta a Jesús y las cosas están bien ya. Usted recibe al Señor y las cosas están bien. Y el asunto está entonces de que dejamos el trabajo ahí. Ahí dejamos el trabajo. Y entonces comenzamos a llegar a la iglesia y comenzamos a hacer cosas, a llenarnos de cosas tal vez dentro de la iglesia, y comenzamos a ver, ¿qué comenzamos a ver? Comenzamos a ver los detalles, los errores que cometen otras personas, que para ser como Él mejor no soy nada, que cuando mi Dios me levante a ver qué poderoso soy, y un sinnúmero de cosas. Ignoramos, ¿verdad?, de que la Biblia dice muchas veces, tal vez no lo ignoramos, pero digo lo ignoramos porque lo conocemos y no le echamos a andar, de que perverso es el corazón, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dice el Señor. ¿Quién lo conocerá?, dice. Mira la pregunta que Dios hace: ¿quién lo conocerá? Y el mismo Dios responde: yo, dice, que escudriño los pensamientos del corazón del hombre. Entonces, cuando uno mira esto, nos damos cuenta de que el aceptar o recibir a Jesús es un paso de fe que hemos dado para salvación. Pero Dios quiere traer a nuestra vida el diseño original con el cual Él comenzó la gran idea de formar al hombre en esta tierra y crearlo para alabanza y gloria de su nombre. ¿Para qué creó Dios al hombre? Le dije: alabanza y gloria de su nombre. Por eso hoy quiero hablarles un poquito acerca de conformados al corazón de Dios. Conformados al corazón de Dios. Ser conformes al corazón de Dios. ¿Qué debo de hacer para ser conforme al corazón de Dios? ¿A qué tengo que optar? ¿Qué debo desempeñar? ¿Cómo me tengo que desenvolver para ser conforme al corazón de Dios? Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando usted es conforme al corazón de Dios, Dios va a dar testimonio de usted. Mire qué poderoso. Usted no espere el testimonio del hermano o de la hermana. Espere el testimonio de Dios en su vida. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 13 y verso 20. Dice la palabra del Señor: después, por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Aquí dice en esta versión, dice todo, que hará toda mi voluntad. Y sigue diciendo, en el versículo 23 dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, antes de su venida, predicó Juan el Bautista arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno, quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces, vea pues, puede sentarse. Dios añada bendición a su palabra. Un poquito más y los dejo de pie. Y
como ustedes son bien obedientes. Entonces vea, dice el Señor, ¿verdad? Aquí en Hechos 13:20, le dio jueces hasta terminar en la época de Samuel. Llegó Samuel, ¿verdad? El profeta. Pero luego dice la Escritura, entonces ellos pidieron un rey. ¿Quiénes pidieron un rey? El pueblo de Israel pidió un rey. Y Dios, dice, les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Y entonces aquí hay algo que quiero enmarcarle, te lo quiero ahí dibujar, pincelearlo para que usted me entienda un poquito acerca también de lo que estuvimos hablando el jueves. Que no todo lo que usted le pide a Dios, si usted lo recibe porque realmente eso era lo que usted necesitaba, usted quería. Lo que usted muchas veces le pide a Dios, Dios se lo da para que se dé cuenta que Dios tenía algo mejor para usted. Dios tenía algo mejor para usted, pero usted está desesperado y usted le está pidiendo a Dios y le está pidiendo a Dios y le está pidiendo a Dios y está desesperado. Entonces Dios dice, se lo vamos a dar, pero para que se dé cuenta que era mejor que esperara. Y entonces dice la Escritura, varón de la tribu de Benjamín durante 40 años, después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó. Una cosa, óigame bien, es que usted le pide, Dios le dé, y otra cosa que Dios le diga, esto tengo para ti. Entonces esto deja entrever que ya en el plan de Dios había la idea de poner a un rey sobre Israel, pero un rey que fuera conforme al corazón de Dios. Mire, usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted no la puede hacer si usted no busca el rostro de Dios. Usted no puede hacer la voluntad de Dios si usted no se entrega totalmente a Dios. A menos que Dios lo esté viendo, donde Dios lo está formando, todo lo que Dios está haciendo en usted, y pueda Dios ver de que usted realmente se está desarrollando en usted la voluntad, el corazón, el espíritu de Dios en su vida. Entonces Dios va a dar testimonio. Y entonces, ¿qué dijo Dios acerca de David? Les dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Un hombre conforme a mi corazón. Por eso Jesucristo dijo cierta vez, ¿se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo dijo cierta vez que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ser adorador, hermano, no es ser un simple cristiano, un simple creyente. Ser adorador nos lleva más allá de lo que realmente nos han enseñado tradicionalmente. Ser adorador no es pegue 4 gritos y brinque ahora, y el que no brinque no es cristiano, no. Ser adorador es una persona que tiene una intimidad con Dios, una relación íntima con Dios, que sabe buscar a Dios, que le adora tanto en la iglesia como en su casa, le adora tanto en la iglesia como en la prueba, le adora tanto en la bendición como en la tribulación. Ese es ser un adorador. Un adorador es aquel que está entregado a Dios y puede venir lo que viene, pero él sabe que sus ojos, su corazón está centrado en Dios. Entonces Dios mira y dice, este hombre está conforme a mi corazón. ¿Con quién estaba David allá detrás en la montaña? Detrás de la manada de ovejas. ¿Con quién estaba? Solo con las ovejas. Y su arpa, su báculo, su onda, y tocaba, le componía los salmos al Señor. Yo no sé qué hará usted cuando usted está solo. Yo no sé si el diablo llega por ahí, le llega a estar endulzando el oído para provocarle una tentación, para decirle hacia aquí, hacia allá, y pensar en esto, pensar en aquello. No sé, pero sí le puedo decir que cuando Dios lo mira solito a usted, también llega Dios y le quiere decir, cántame algo, soltame algo, decime qué esperas de mí, quién soy yo para vos. ¿Ve? Pero entonces pienso yo que Dios comienza a formar a David en ese lugar. ¿Y qué es lo que comienza a ver en David? Es el corazón, porque en el corazón están sus pensamientos. El corazón está el centro de todo lo que nosotros absorbemos en esta vida. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted, óigame bien, lo que le quiero decir. Si usted no desarrolla una intimidad con Dios, su corazón no podrá ser nunca conforme al corazón de Dios. Entonces usted podrá predicar sobre muchas cosas menos de Cristo. Usted podrá señalar a muchos, pero menos puede hablar de Cristo. Cuando su corazón está conforme al corazón de Dios, Dios da testimonio y dice, Dios, este es mío, este tiene mi corazón, este tiene mis pensamientos, este tiene mis acciones, dice Dios. Y entonces dice que hará toda mi voluntad. Entonces mire pues,
¿Se acuerdan ustedes aquella parábola del sembrador? Jesucristo, hablando en la parábola del sembrador, habló de 4 áreas que tiene el corazón del hombre. Cuando habló de la tierra, prácticamente era una figura del corazón de la humanidad. Nuestro corazón, naturalmente nuestro corazón, desde que nacemos en esta tierra, está inclinado hacia el mal. Ahí está inclinado nuestro corazón hacia el mal. Y entonces Jesucristo dijo que hay cierta semilla, ahí está la semilla que cayó en cierta tierra junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Hay otra que cayó entre pedregales, dice, pero no, como su raíz no fue profunda, vino el sol y la quemó. Y hay otra que cayó entre espinos, y cuando vinieron las pruebas de la vida, lo que hicieron fue ahogar la semilla de la palabra de Dios. Pero hay una que cayó en buena tierra, dice, y estos son los que producen frutos, cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Entonces, óigame pues, hay corazones que oyen la palabra de Dios, se llenan de la palabra de Dios, pero aquí en la iglesia, cuando salen de la iglesia y van para la casa, encuentran un problema, encuentran alguna situación asfixiante en la casa, y vino el enemigo y les robó la semilla que Dios les dio. Les robó la palabra que Dios les dio. Les ahogó la semilla que Dios sembró en usted. Se la comió el diablo. Hay otros que salen, hermano, ahora sí, nadie me para, nadie me detiene. Los que cayeron en pedregales. Vienen a la iglesia. Estos dan gloria a Dios, brincan, saltan, hacen aquí, hacen allá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nunca profundizan en la palabra de Dios. Siempre se quedan superficiales. Siempre están buscando solo encimita. ¿Qué es lo que hay en la Biblia? Pero encima de la Biblia. No lo que hay debajo de las letras que Dios escribió allí. Y entonces, cuando usted busca debajo de las letras que Dios escribió ahí, usted se va a dar cuenta qué es lo que Dios puso ahí para usted. Porque ciertamente, si Dios escondió algo en la Biblia, no lo escondió de nosotros y no para nosotros, para que nosotros lo buscáramos. Pero como cristianos superficiales, nosotros nunca vamos a poder profundizar en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Profundizar la palabra. ¿Quiénes son los que no profundizan la palabra? Aquellos hermanos que son religiosos. Y mira cómo vino el hermano. Y mira cómo anda. Y lo has visto en su casa. Y que esto y que lo otro. En la iglesia llega así, llega allá, llega por este lado, llega por el otro. Pero en su casa es otra cosa. Y viven encima de las personas. Son hermanos superficiales. Entonces Dios no quería a alguien superficial para el reino de Israel. Quería a alguien que tuviera una relación profunda con Dios. Hay otro que cayó entre espinas. Y entonces los espinos vinieron y lo ahogaron. Y dijo el Señor Jesucristo, estos son los que se ahogan en el afán y las tribulaciones de esta vida. Usted podrá, hermano, sentirse que está bien con Dios, pero llega la tribulación, llega la angustia, la desesperación. A todos le tenemos miedo. Oyó un ruido a medianoche, creo que se están metiendo en la casa, levántate. Levantémonos los dos, le dice. Cuando la Biblia dice, dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, y encuentro esto, dice, que el mal está en mí, dice. ¿A dónde está el mal? ¿Y por qué le tiene miedo al hermano, al vecino? Si el mal está en usted. ¿Quién es más dañino? ¿El que está allá o usted? No, yo sé que ustedes no. Si ustedes un poquito más ya vienen en el aire a la iglesia. ¿Sí? Pero el mal está en mí, dice el apóstol Pablo. El mal está en mí. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Hacernos conforme a su corazón. Moldearnos conforme a su corazón para que podamos desarrollar en el Señor la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios la vamos a alcanzar una vez que nos dispongamos a entregarle totalmente nuestro corazón a Dios. Porque donde está tu tesoro, si les preguntara yo, hermano, ¿a dónde está su tesoro? A algunos les salen chispitas en los ojos. ¿A dónde está su tesoro? Algunos son como de Florinda Mesa, el tesoro es el hijo. ¿Sí? Si su tesoro es Dios, su corazón va a estar inclinado a Él. Si su tesoro está en el cielo, allá va a estar su corazón en el cielo. Ya, pues, aquí se puede estar derrumbando el mundo, pero como su corazón está allá, sus ojos están puestos allá, usted no siente nada porque sabe que su Redentor vive del polvo donde esté, de ahí lo levantará, dice la Escritura. Entonces uno comienza a sentirse que Dios está tratando con uno desde ese punto. Y entonces esto nos lleva a uno de los pasos que yo quiero compartir con usted hoy. A uno de los pasos que yo quiero compartir con usted hoy, sin ignorar ni pasar por alto esa palabra conforme.
Dice que Dios levantó a David conforme al corazón de Dios y luego levanta a Jesús conforme a la promesa. Dice, vino Jesús conforme a la promesa. Y entonces esa palabra conforme es la palabra griega katá, que significa abajo en lugar o en tiempo. Esa es la palabra, abajo, indica cerca, contrario a los hombres, abajo, debajo, en todo. Entonces, ¿cuál es la idea que nos transmite este principio, esa palabra conforme? Nos transmite el principio que podemos estar abajo en lugar o en tiempo porque hay una formación en nosotros. Dios está haciendo algo en nosotros y dice que estamos cerca. ¿Cerca de quién? Del propósito divino que Dios puso en nosotros. Esa es la palabra conforme. Y indica también contrario a los hombres. No es lo que el hombre espera de usted, no es lo que el hombre dice de usted, es lo que Dios ya dijo de usted. Es lo que Dios ya espera de usted. Y dice que está abajo, debajo y está en todo. Dice, o sea, para el cumplimiento de algo que Dios te diseñó. Ese es el principio de la palabra conforme. Para el cumplimiento de algo que Dios te diseñó. Entonces, para poder entender, ¿cuántos de ustedes consideran que están conforme al corazón de Dios? Voy a tomar un poquito de agua. Espérame. ¿Cómo es esto? Acá. Conforme al corazón de Dios, ¿cuántos están? Aquí están. Yo creí que habían ido a regar frijoles ustedes también. Conforme, para que Dios comience a trabajar en tu corazón y hacerte conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios, tiene que ser conforme a las Escrituras. Y entonces dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué está entregando el apóstol? Lo mismo que recibió. Y óigame, ¿qué es lo que usted recibe? ¿Qué es lo que usted puede dar? Y dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras. Es decir, de que las Escrituras es el principio para que Dios comience a conformar el corazón del hombre de acuerdo al diseño original que Él tiene. Usted no lee Biblia, usted no escucha Biblia, usted no lee palabra, no se llena de palabra. ¿De dónde Dios va a hacer un corazón conforme al corazón suyo si usted no está agarrándose del sustento que Dios nos dio? Gloria a Dios. ¿Cómo Dios puede formar algo en mi vida si yo no estoy leyendo la Biblia? A ver, ¿qué es lo que nos preocupa más a nosotros? Dígame que usted no piensa en la comida de sus hijos. Ya no digo en la propia. El afán, esas son una de las actitudes del corazón, el afán de este siglo. Hombre, yo tengo que ir a trabajar y mañana no hay para la comida. Los chavos van a clase. Mándate vos al culto. Y que los estoy buscando por todos lados. Entonces, óigame. Y entonces, ¿sabe qué dijo Dios? El Señor dijo, y no fue algo que se inventó aquí en la tierra, sino fue algo que Dios ya había establecido en los cielos. Cuando Él dijo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Que sale de dónde? De la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en otras palabras, Dios está diciendo, no solamente estén pensando en cómo llenarse la barriga, no solamente estén pensando en cómo satisfacer su necesidad alimenticia, no estén pensando en eso. No solo de pan puede vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, ¿dónde puedo encontrar yo la palabra de Dios? En el mercado, ¿verdad? Pero si no la leo, ¿qué palabra va a salir de la boca de Dios si no leo la Biblia? Voy a esperar hasta el otro domingo y si el hermano se le antoja no venir. Como dijo uno que venía platicando el hermano ahí, que no podía llegar al culto porque tenía que ir a hacer otras cosas. Le dijo al hermano, cierren la iglesia por hoy porque no hay culto, tengo que ir a hacer otras cosas. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Isaías, en el capítulo 55, si no me equivoco, Isaías el Señor le dice, porque así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que alcanzaré el propósito por el cual yo la he enviado. En otras palabras, Dios está diciendo que su palabra jamás va a volver vacía a Él.
Dios espera algo cuando suelta la palabra. Dios espera algo cuando te dice algo a usted. ¿Por qué? Porque Él está dando con un propósito. Y entonces usted abre sus sentidos espirituales y usted le pide a Dios, Señor, yo quiero llenarme de tu palabra. Y Dios lo primero que le va a decir es que vaya a la Biblia. ¿Cómo sabía? Pablo anduvo con Jesús. ¿Verdad que no? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe Pablo que Cristo había muerto por los pecados? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que fue levantado el tercer día? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo si no leo? ¿Cuál es la noticia de hoy en día? ¿Cuál es? Ahorita imagínense lo que pasó en la catedral de Managua. Pero la de todos los días ha sido que el virus va, el virus viene. ¿Sí? Que se va, ya rebotó en no sé a dónde y volvió a rebotar no sé en qué cosa y volvió a rebotar no sé a dónde. Y entonces la gente anda con miedo. ¿Ves? Pero ¿qué es lo que pasa? Alguien me dijo cierta vez, se va a quedar el que Dios quiere y el que Dios quiere Dios se lo va a llevar. Pero la pregunta mía es, ¿será que si se lleva a X o Y personas, será Dios el que se lo lleva? ¿A cuánto Dios les ha dado palabra? Pero ahora, dígame usted, ¿ha regresado vacía esa palabra? ¿Cuántas veces lee la Biblia usted? Yo creo que ni el proverbio diario lee usted. ¿Cuántas veces al día lee la Escritura? ¿Cuántas veces usted en la oración dice, Señor, habla, Señor, habla? Pues es que se han llenado de profetas las iglesias hoy, porque como el pueblo no lee, aparecen los profetas. Así dice el Señor y la gente corre. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Entonces usted quiere que Dios lo moldee. ¿Cómo lo va a moldear Dios si no se está alimentando de la palabra de Dios? ¿Cómo lo va a alimentar? ¿Cómo lo va a nutrir? ¿Cómo lo va a vitaminar si no se está llenando de la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen luchas y pruebas aquí? ¿Y sabe usted que las luchas y pruebas son una necesidad de hambre y sed de Dios? Y los que tienen hambre y sed de Dios, dice, también serán saciados, dice la Escritura. Pero tengo luchas y pruebas, ore por mí, pero no lee la Biblia. Vea que cuesta abrir la Biblia, hermano. Vea que las cuesta abrir. Les agarra como el chavo. Sí la abro. Sí la abro. Y si se ríen es por algo. ¿Sí? Y entonces el asunto es que Pablo sabe ahora, que está leyendo la Biblia, que era cierto que Cristo había muerto por el pecado de la humanidad. Pablo se da cuenta que ha resucitado, que resucita el tercer día, porque está conforme a la Escritura. ¿Qué es lo que indica la palabra conforme? Que está en el tiempo, que está en cumplimiento, que está cerca. Y entonces usted quiere estar cerca de Dios, lea la palabra de Dios. ¿Cuánto le gustaría que Dios les hable a cada rato? Lea la Biblia a cada rato y Dios le va a hablar a cada rato. ¿Sí? Pero no lee la Biblia, ¿cómo le va a hablar Dios a cada rato? Entonces usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan los fariseos? Tuvieron de cerca a Jesús, lo tuvieron cara a cara. ¿Y qué les dijo Jesús? Escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que ellas, dice, los llevarán a la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de Dios. Dice. Lo tuvieron cara a cara y no pudieron aceptarlo, no pudieron creer que Él era el Cristo. Zacarías decía, ahí viene tu rey montado en una mula, viene a Jerusalén, les iba a entrarle, se lo vieron entrar con sus propios ojos. Leían la Biblia, pero no la dejaban que entrara adentro. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una religiosidad en su vida, la palabra de Dios no va a penetrar nunca en usted. Jamás va a penetrar en usted. Usted va a tener cuidado de la gente, pero no va a tener cuidado de su vida. Usted va a tener cuidado de todo el mundo, pero no va a tener cuidado de usted. Y entonces usted, conforme a las Escrituras, se tiene que dar cuenta que usted tiene que cuidar de su vida. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dice, cuídate de la doctrina y de ti mismo. ¿De quién se iba a cuidar Pablo? Perdón, Timoteo. O sea, en otras palabras, no targiverses la doctrina, dice. No la torzás. Cuídate de la doctrina y cuídate de ti mismo y cómo la interpretas, dice. Sabe bien lo que estás leyendo, de qué te estás alimentando, porque haciendo esto, le dice, te salvarás tú y a los que te oyeren, le dice. Entonces, una cosa es que usted agarre la Biblia y quiera predicar lo que usted quiera y hacerle creer a la gente lo que usted quiera. Y otra cosa, que usted le diga a Dios, que Dios lo alimente, que usted esté lleno de la palabra y usted pueda llenar de palabra a las demás personas. Porque haciendo eso, va a ser salvo usted y se salvarán los demás. Pero interpretándola a su manera. No, hermano, es que una cerveza no es pecado.
De 4 para arriba, sí, dice. Una bailadita no es malo eso. Dice, no dice que David danzaba eso. ¿Sí? Y entonces cuando uno mira eso, uno dice, amén, hermano, así es. Pero como no lee la Biblia, no se da cuenta. ¿Estamos acá? ¿Cuántos están vivos? Necesitan a Cristo entonces para morir, tienen que morir a Cristo. Nosotros no estamos vivos, estamos muertos en Cristo. ¿Cuántos están vivos? Cuidado, están coleando. Cuidado, dicen por ahí en su mente, todavía bebe sopa el enfermo. Y entonces, óigame pues lo que le quiero decir. Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, las escribirás en los dinteles de tu puerta, dice, las inscribirás en las paredes de tu cuarto, dice, le hablarás de ellas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan en el camino, dice, les hablarás de ellas, dice. ¿De qué les va a hablar? De los padres a los hijos. ¿Se los pregunto o no se los pregunto? ¿Se siente usted con sus hijos a hablar de la Biblia? Ay. ¿Cuántas veces le habla usted a sus hijos de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces sus hijos lo miran leer la Biblia? Usted puede. ¿Estamos en problema o no estamos en problema? Conforme al corazón de Dios, hay que comenzar conforme a las Escrituras. Lo que está en la Biblia es lo que debemos de practicar nosotros y vivirlo. El proverbista Salomón le dijo en el capítulo 4 de Proverbios, le dijo al pueblo y nos dice a nosotros, átala a tu cuello, le dice, porque ellas te garantizarán la vida. ¿Quién nos va a garantizar la vida? Las Escrituras. Toda la Escritura, le dijo Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, para que todos los hombres sean capaces de hacer buenas obras. Entonces, ¿a qué nos va a llevar las Escrituras? A hacer buenas obras. A hacer buenas obras. Si tu enemigo tiene hambre, si tiene sed, ese muere, ese infeliz, le dice. Se dio cuenta con quién se metió ahora que está ahí, dice. Pero la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, peor si es la suegra. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿David era conforme al corazón de Dios o no lo era? Saúl lo buscaba para matarlo. Buscaba para matar a David. Y un día se durmió Saúl en una cueva y David bajó hasta la cueva. ¿Sabes qué le dijo el brazo derecho de David? Señor, le dice, si tú quieres, le dice, de un solo lo puedo clavar, le dice, a la tierra. Le dice, con mi lanza de un solo lo clavo de la cabeza a la tierra, le dice. ¿Qué le dijo David? Déjalo, le dice, porque no se levantará mi mano contra el ungido de Jehová, le dice. ¿Estaba bien Saúl o estaba mal con Dios? ¿Pero era el ungido o no era el ungido? ¿Y qué dijo David? No se levantará mi mano. Usted dice, pero mi dedo sí, dice. Vea que somos tremendos nosotros. No se levantará mi mano contra el ungido de Jehová, dice. Ahí David le demostró a Dios que estaba conforme a su corazón y que iba a esperar el tiempo de Dios. No se levante su mano nunca contra un ungido de Dios. Jamás, sea quien sea. Que anda cruzado, que no lo anda, y déjese, no es problema del que lo puso ahí. No es problema suyo. El problema es el que lo puso ahí. Y entonces, ni su mano ni su dedo lo levante contra él. Porque el Salmo 115, versículo 105 dice, ay de no toquéis a mis ungidos, ni
a mis profetas. No toquen ni a los ungidos ni a los profetas de Dios, dice el Señor. Por eso uno debe tener cuidado. Cuidado con lo que está recibiendo en la palabra de Dios. ¿Quiénes son los ungidos de Dios? ¿Quién más? ¿Pero quiénes son? ¿Alguien más? Presidente. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo llamó a ese cargo? Dice la Biblia que quita reyes, pone reyes, quita reyes. Como lo quiere poner. Qué silencio, Dios mío. Qué silencio más silencioso, dijo un hermano. ¿Sí? Ese es el problema que nosotros tenemos, que como ungidos reconocemos los de la iglesia, pero no los que están en eminencia, dijo el apóstol. Por eso Pedro le dijo a la iglesia, honren al rey. ¿Quién era el rey Nerón? Estaba matando un poco de gente, cristianos. Pablo le dice a Timoteo, orad por el rey, le dice. ¿Quién era? Y fue el mismo que lo mandó a matar, Nerón. Santo Dios. Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Que esté cruzado, ese es su problema. Que robe, ese es su problema. No el mío. El mío es no hacer lo que él está haciendo. Sea quien sea el ungido, no hacer lo que está haciendo. ¿Qué dijo Jesucristo a los fariseos? Oigan a los fariseos, le dijo a los discípulos. O no hagan lo que ellos dicen, dice. No hagan lo que ellos hacen, dice. Lo segundo que usted tiene que hacer es conforme al modelo. Éxodo 26:30 dice la Escritura: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios está con Moisés y están platicando con Moisés y le están entregando a Moisés diseños y planos de cómo van a hacer el templo, el tabernáculo, y le está dando cada una de las medidas y le está dando el material con lo que se tiene que trabajar el tabernáculo. No es invento tuyo, le dice a Moisés, no es algo que vos querés hacer o de la manera que vos querrás hacerlo, no se trata de eso, le dice. Lo que yo quiero que hagas lo vas a hacer conforme a lo que yo te estoy diciendo. Y el gran problema que nosotros tenemos es que nos gusta aportar ideas para el Señor. Ya hay algo que Dios diseñó y conforme a esto se va a trabajar, dice Dios. Y si lo hacemos de tal manera, dice. ¿Se acuerdan cuando aquellos dos metieron fuego extraño al tabernáculo? ¿Qué les pasó? ¿Los felicitó el Señor? ¿Los abrazó el Señor? Los abrazó para pegarle fuego a los dos. Estaban haciendo prácticas erradas, equivocadas en el altar de Dios. Y entonces no era conforme a lo que se le había mostrado a Moisés en el monte. Moisés tuvo una visión celestial de cómo Dios le estaba mostrando a él todo lo que se iba a hacer. No te salgas de lo que te estoy mostrando. Si nosotros tenemos que ser moldeados conforme a las Escrituras, y entonces hay ahora un modelo, un diseño que Dios ya entregó para que no nos salgamos de ese diseño. Y ese diseño cierta vez dijo: aprended de mí, que soy ¿qué? Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Lo difícil para nosotros es estar siempre en ese modelo y buscar cómo ser conforme a ese modelo, manso y humilde de corazón. Pero mire, yo le quiero mostrar algo acá. Esa otra palabra diferente que está en el hebreo, que es para la palabra conforme. Esa es la palabra mishpat, que significa propiamente un veredicto. ¿Qué le estaba dando Dios a Moisés? Un veredicto. Cuidado, te me salís de ahí. Cuidadito, vos te pones a inventar otra cosa allá adentro. Un veredicto favorable o desfavorable.
pronunciado judicialmente, específicamente sentencia o decreto formal, humano o de la ley divina del participante. Si Dios dice esto es así, así hay que hacerlo. No te salgas de ahí, le dice. ¿Qué estaba emitiendo Dios conforme a ese modelo? Estaba emitiendo un juicio. Si vos no haces las cosas conforme a lo que yo te estoy mostrando, conforme a lo que yo te estoy diciendo, vas a tener problemas conmigo, le dice. Así como ese modelo, así igualito lo tenés que hacer. Tienes que hacer algo parecido, algo semejante a lo que yo te estoy dando, le dice. No te me pongas a inventar. Por eso, ¿cuál ha sido el gran acabose de la humanidad? Que le han querido añadir a los diseños de Dios, al plan de Dios, a los programas de Dios, le han querido añadir métodos humanos. Y entonces, al añadirle a usted métodos humanos porque se le vino a la mente, esta es una buena idea, porque al otro le dio resultado, que le dé resultado lo que quiera al otro. Usted sigue trabajando conforme a lo que Dios le dio a usted, conforme a lo que Dios le ha mostrado a usted. Y entonces, ¿qué es lo que trae todo eso? Trae un alboroto, trae un desorden. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando nosotros vemos que existe esta situación del modelo, entonces tenemos que ver un asunto muy importante en nuestra vida, de que si Dios nos ha permitido trabajar en su obra está conforme a las Escrituras, y hay un diseño que Dios dio para que la iglesia trabaje. Usted y yo no podemos andar inventando lo que ya está inventado. Dicen los chavalos, quiere inventar la abuelada, dice. Nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a lo que Dios ya dijo que se hiciera, conforme a lo que Dios ha mostrado. Pero para que eso se dé, tenemos que unirnos todos en un solo espíritu, para que nos coordinemos con Dios y que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas y lo que tiene que hacer en el lugar donde nosotros estamos o en el lugar donde se ubique X o Y iglesia, ahí donde Dios va a mostrar lo que se tiene que hacer. ¿Ha visto usted que no todas las iglesias trabajan iguales, que no todos los pastores tienen la misma visión? ¿Por qué? Porque a cada uno Dios les ha mostrado algo. Porque no es la misma guerra que hay aquí, no es la que está allá al otro lado. No es la que está en el Pochotillo, no es la que está en San Carlos, no. Son diferentes. Y entonces Dios lo que quiere es mostrar cómo se debe de atacar esto. Y entonces Dios le está diciendo a Moisés, aquí hay un juicio si vos no haces las cosas como yo te las estoy mostrando. Le dice. Si nosotros no trabajamos, no acatamos los diseños que Dios ha dado, el modelo que Dios nos ha mostrado, si nosotros no acatamos en nuestra vida las ordenanzas que Dios nos da, vamos a tener problemas serios con Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo le habla a los romanos en el capítulo 1 de Romanos? Y les comienza a decir desde el verso 18 en adelante que profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice. Profesando, se creyeron ser tan sabios que se hicieron necios. Dice. Cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Y le dieron culto a las criaturas, dice, antes que el Señor, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Miren cómo van cambiando las cosas. Se hicieron imágenes, dice. Cambiaron la imagen de Dios, del Dios incorruptible, por imágenes de hombres corruptibles, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles, dice el apóstol. Óigame pues, mire cómo se distorsionó todo el diseño de Dios, todo el modelo de Dios. Y luego le añade el apóstol, aún dice, los hombres se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, dice. Pues la mujer, dice, dejó el uso natural por el que es uso contra natura, dice. Y entonces corrompieron totalmente el modelo, los diseños que Dios dejó establecidos para que con ellos el hombre pudiera vivir tranquilo delante de Dios. Y eso trajo peste, enfermedades, trajo juicio sobre naciones. De ahí nació el homosexualismo, de ahí nació el lesbianismo. A tal punto que mire cómo esta maldad avanza al día de hoy, que cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén y le da a Eva por esposa, le dice que Dios los bendijo a los dos ellos. Pero desde que se corrompió la humanidad por no seguir el modelo que Dios tiene para la humanidad, ahora usted mira que se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pastores en Estados Unidos casándose con pastores, hombres con hombres. Pastoras en Estados Unidos casándose con mujeres de una iglesia bautista. Y todo eso usted lo va a ver ahí, en internet, en las noticias. Pocas cosas que salen. ¿Por qué? Porque se ha disuelto. El hombre
hombre ha luchado por vivir conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Ya de hecho pedazos, por así decirlo, ha querido hacer pedazos lo que Dios realmente quiere para el hombre, el modelo que Dios quiso traer a nuestras vidas. Alguien me enseñó una imagen que apareció ahí también, pero no recuerdo muy bien cómo va esa imagen, de un Jesús crucificado, pero como que hay un hombre con él ahí en la cruz. Imagínese usted hasta qué punto, ¿para qué? Para hacer creer que Dios le da paz al homosexualismo y al lesbianismo. ¿Cuál es la idea del gay, del homosexual? Es que Dios lo ama y que Dios le permitió nacer de esa manera. ¿En qué cabeza cabe eso? Usted y yo que hemos conocido la Biblia, que hemos conocido, bueno, digo yo, ¿verdad? Que leemos la Biblia. ¿En qué cabeza cabe? En ninguna. Mira, hay una Biblia que se llama la Biblia de Jacob. Le escribió un rey inglés, si no me equivoco, donde él habla en esa Biblia de que Dios le dio paz al homosexualismo y al lesbianismo. Pero nosotros somos tan santos, hermano, que solo la Biblia leemos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de todo lo que nos está rodeando. No lo está afectando a usted, pero puede terminar afectando a sus hijos. Puede terminar afectando a sus parientes, a su familia. ¿Por qué? Porque ese diseño, ese modelo, tenemos que tenerlo nosotros en nuestros hogares y en nuestras casas. Y lo tercero que usted tiene que saber es que debe ser conforme al mandamiento que Dios ha dado. ¿Conforme qué? Al mandamiento que Dios nos ha dado. Y entonces dice Génesis capítulo 7, verso 5. Y Noé hizo todo, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Cuando Dios da una orden hay que cumplirla como se debe de cumplir. Hay que darle pase a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos ha mandado. Hay que hacerlo conforme al mandamiento de Dios. Nosotros no podemos salirnos de lo que Dios ha mandado. Nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Noé? Le dijo a Noé que hiciera el arca y le dio las medidas del arca. Él dijo que le iba a hacer piso primero, piso segundo y piso tercero. En el tercer piso le vas a poner una ventana. Le dio todas las medidas. Le dio todas las medidas que tenía que llevar el arca. Le pregunto, ¿habían barcos en esa época? ¿Había llovido sobre la tierra? Pero habían océanos, habían mares. ¿Y qué haría usted? ¿Qué haría usted? Usted no es. Usted no es. Y usted sabe que no ha llovido. Que desde que usted nació tiene 600 años. Y nunca ha visto caer una gota de agua del cielo. Nunca ha visto un barco. Y Dios le dice, hacete un barco. Hacerte un arca con estas medidas. Pues usted nunca lo ha visto. Usted no sabe ni para qué sirve. ¿Está entendiendo? O sea, Dios te está diciendo que diseñes algo que usted no sabe ni para qué sirve. O nunca habían visto uno. Y entonces Noé comenzó a trabajar, pero no dice en la Biblia que Noé discutió con Dios que para qué era eso. ¿Y por qué es tan grande eso? Eso no somos nosotros. Que vas a meter una pareja de cada animal. Pues aunque así fuera, yo lo miro muy grande eso. No le dijo nada de eso. Hermano, pero ¿para qué vamos a construir semejante iglesia si solo nosotros estamos? ¿Y para qué va a poner los abanicos, hermano? Si mire cómo si somos nosotros, está haciendo calor y estamos con la cobija porque sentimos frío. ¿Ah? Y entonces viene Noé y comienza a trabajar conforme a lo que Dios le da. Alguien me preguntó un día de esto, estaba dando una clase allá de los lunes, allá donde el pastor Fernando, y entonces alguien me pregunta sobre por qué Moisés quebró las tablas de la ley. Y entonces, por un lado y por otro, Santiago dice que el que peca infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley, dice. Entonces, yo vengo y le dije a él, ¿usted rompe la ley o la ley lo rompe usted? Yo rompo la ley.
Usted rompe la ley, pero la ley lo rompe usted también. Porque la ley dice no robarás. La ley dice no matarás. La ley dice no mentirás. La ley dice no adulterarás. La ley dice no fornicarás. Y el pegón que tiene todo el mundo hoy en este tiempo, ¿cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hoy los niños, hermanos, le dicen cualquier cosa a los papás y los papás se ríen nada más. Malcriados, rebeldes, y los papás solo les da risa de todo lo que los chavalos hacen. Y Dios no es así, porque si usted quiere agradar a Dios, tiene que ser conforme al mandamiento dado de parte de Dios. Yo le digo a usted, Dios ha dado mandamientos en su palabra. Dios da ordenanzas en su palabra. Pero nosotros nos agarramos más de las promesas de Dios que de lo que Dios manda en su palabra. Es que aquí dice que Dios me va a bendecir, pero también dice la Biblia que el que oculte su pecado, pero el que lo confiesa, ¿está seguro que se dice? Y se aparta. La mayoría los confiesa, pero no se apartan. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces ahí es donde uno comienza a ver que la cosa no está solamente en ejercer una parte de lo que dice la Biblia, sino que tenemos que cumplir el mandamiento, la orden que Dios da también en la palabra de Dios. ¿Sí? Exactamente, querer el beneficio sin comprometerme con Dios. Así de sencillo. Entonces, yo quiero la bendición de Dios, pero el resto no. Por ejemplo, ¿cuántos tienen a Jesús como Salvador? 3 lo tienen como Salvador. Y como Señor. Si Jesús es su Señor, usted hace lo que Jesús dice. Pero muchos lo tienen como Salvador, pero no como Señor. Entonces, como Salvador, yo voy cuando yo quiero. Yo voy si no me están obligando. Pero como Señor, yo voy a estar ahí porque es mi Señor. Yo lo voy a seguir porque es mi Señor. Y yo voy a tratar de cumplir la Biblia porque Él es mi Señor. Y donde Él me hable y donde Él me diga, yo voy a estar y yo voy a ir porque Él me lo está diciendo. Pero el problema está que solo lo quiero como Salvador y no como Señor. Aleluya. Cuando nosotros vemos estas situaciones, nos damos cuenta que nosotros necesitamos comprometernos con Dios para que el mandamiento de Dios tenga cumplimiento en nuestra vida. Si Dios no mira un compromiso con nosotros, Él tampoco se sentirá comprometido con nosotros. Él te podrá bendecir, pero Él te va a bendecir porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Y todo el tiempo? Entonces te va a bendecir porque Él es bueno. Pero en el momento de buscar a sus escogidos, Dios te dirá, solo estuviste conmigo para pedirme, pero no estuviste conmigo para realizar lo que yo te mandé. ¿Cuál fue la gran comisión que Cristo entregó? ¿Y que hacer discípulos a dónde? A las naciones. Y eso le pregunto yo, ¿eso es una sugerencia, un favor o una orden? ¿Y cuánto la han cumplido? ¿Ah? ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál era? Que se amen unos a otros como yo los he amado. En eso entenderá el mundo que ustedes son mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando brinquen, salten, profeticen, hablen en lengua, prediquen bonito, enseñen bonito o hagan las cosas bien. ¿Cuándo? Cuando se amen unos con los otros. Entonces el mundo comprenderá, entenderá que ustedes realmente son mis discípulos. Y entonces viene el punto de que un mandamiento nuevo nos ha dado. Pero eso de amar al hermano, ay Dios mío. Amarás a tu prójimo. Y el amor, dice Pablo, es el cumplimiento.
de la ley. Pero amarás a tu prójimo, dice. Que se amarás a tu prójimo. Cuando Jesús estuvo delante de Pilato, Pilato le dice: yo tengo el poder para quitarte la vida y para podértela devolver, le dice. Si yo quiero te mando a crucificar, y si no quiero te dejo, le dice. ¿Qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tenés sobre mí, le dice, si no te da del cielo, le dice. Así de sencillo. Lo ofendió. Lo ofendió. ¿Cuántos son de la verdad aquí? ¿Cuántos son de la verdad aquí? Y entonces el Señor, todo aquel que es de la verdad, oye, ¿qué? Mi voz, dice. Y Jesús dice que hay que amar aún a su suegra, aunque no le caiga bien. Aún a su suegra, aunque no le caiga bien, tiene que amarla. ¿Por qué no mató David a Saúl? Porque le amaba y amaba a su hijo. Eran grandes amigos, eran como hermanos los dos. Yo no puedo hacerle esto a mi hermano, dijo David. Yo no puedo herir el corazón de Jonatán de esta manera tampoco. Además amo a Dios, dice. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a llenar mi mano de la sangre de este? Dice, del ungido de Dios. Dice. Claro, y nosotros llegáramos a agarrar a alguno que nos ha hecho daño solito, hermano, en un callejón oscuro, ahí viene. Sí, ni cuenta de dar que soy yo el que le va a dar. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Qué medidas Dios les ha dado a usted? Porque allí nos está hablando que Dios había mandado medidas para el arca. ¿Cuál es una de las medidas que Dios nos ha dado? La que la mayoría de los matrimonios pronuncia pero no cumplen. Que el hombre ame. Que el hombre ame, no sean los discipulados. Y los que son candidatos también. ¿Sí? Que el hombre ame. Como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Es una orden o no es una orden? ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? Cuando la Biblia dice no, es un mandamiento. Cuando la Biblia dice sí, es un mandamiento. ¿Cuántos llevan preocupando aquí por los problemas? Y Cristo dijo, no os preocupéis. Eso es un mandamiento. Por nada estéis afanosos, dijo el apóstol. Eso es un mandamiento. Pero es lo que más hacemos, ¿eh? Entonces, que el hombre ame a su mujer, como Cristo amó a la iglesia, no habla solamente físicamente, habla también espiritualmente. El hombre debe interceder ante Dios por su esposa. El hombre debe de ayunar por su esposa. El hombre debe de levantar sus manos al cielo por su familia, para que Dios esté ahí con ellos. ¿Y que la mujer qué dice? ¿Que la mujer qué? Algunos le pusieron al cuaderno ahorita bolita, palito, bolita, palito. ¿Y que la mujer qué? ¿Que la mujer qué? Como que les tiene prestado el pescuezo el diablo a las mujeres ahorita. Cuidado a hablarles. Que se te van a ir encima más tarde. ¿Que la mujer qué? Que la mujer se someta a su marido como al Señor mismo. La mujer se somete a Dios y ayuna y ora. Pero aquí mando yo, le dice. En la casa mando yo, le dice. Esas son medidas que Dios nos ha dado a nosotros. No podemos irle agregando. No podemos añadirle. Hermano, y si el hombre es malo, que se someta al Señor como a su marido, dice. Entonces no se puede someter al marido si no se somete al Señor primero.
¿Y a los solteros qué le dijo el apóstol? Que se queden como yo, dice. Así les digo a los solteros, que se queden como yo, les dice. Esto digo, dice, no por mandamiento de Dios, que fue lo que dijo el apóstol. Pero bien le fuera al hombre no tocar mujer, dice. Pero a los solteros les digo, dice, que mejor se queden como yo. ¿Y qué le dice a la soltera? A la soltera le dice, si la dan para casamiento hacen bien, pero si no la dan hacen mejor, dice. ¿Cómo la mira? Mire cuántas cosas, pero nosotros a veces hemos caído, por así decirlo, en tanta religiosidad que nosotros no vemos aquellos preceptos que Dios realmente estableció para nosotros, que puso para nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos hacer las cosas conforme a lo que Dios nos ha mostrado. Ya me escondieron el puntero. Estamos acá. Oiga pues. Me están haciendo señas, ¿por qué no salta de ahí? Conforme. Romanos capítulo 2, verso 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿los secretos de quién? Conforme. ¿Cuántos evangelios conoce usted? ¿Cuántos evangelios conoce? Mire pues, yo les he explicado a ustedes que el evangelio de Pablo no es el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No son esos los evangelios de Pablo. Por eso él enfatiza a mi evangelio. ¿Por qué? Porque a él se le apareció. A él se le apareció Jesucristo mismo, ya resucitado, ya glorificado. Se le presenta y le revela quién es él y lo manda prácticamente a los gentiles a que les predique el evangelio. Pero no es el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es un evangelio revelado. Una palabra de revelación que recibía él para predicarla a donde él llegaba a predicar. Esto no era cosita que él andaba viendo lo que otros estaban haciendo para ir a hacer él también. Esto no era cosita. Por eso es que en Corintios, donde nosotros empezamos, 1 Corintios 15:3, él dice, esto mismo les he entregado a ustedes, lo mismo que yo he recibido. Dice. ¿Que él qué? Que él la había recibido. Usted no puede dar nada si usted no tiene nada. Usted no puede recibir si usted no lee la Biblia. Diga, aleluya. Pero ¿cómo va a querer dar usted si no lee la Biblia? Sería un culto solo de alabanza y sin predicación. ¿Por qué? Porque no hay lectura de la palabra, no hay una llenura de la palabra, no hay una revelación de la palabra, no hay una inspiración de la palabra. Y entonces Pablo dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿cuántos secretos tendremos nosotros en nosotros mismos? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dijo el salmista David, líbrame de los que me son. ¿Cuántos fracasos llevaremos nosotros ahí metidos adentro que no los hemos sacado? Y los olvidamos, no porque ya los confesamos, sino porque decidimos ignorarlos. Pero están pesando, dice que llegará el día en que el Señor va a juzgar los secretos. ¿De quién? Entonces ahí se da cuenta usted que es un evangelio revelado el que tiene el apóstol. No era un evangelio como el que se sigue predicando hoy, de personas que caminan ahí haciendo el día con el evangelio. Era un evangelio revelado, era donde Dios lo mandaba y le ponía una palabra específica para predicarla. Le ponía una palabra que Dios le daba para salvar a las personas, para sanarlas, para que hiciera milagros. Esa era la palabra que el apóstol llevaba. Mire, ¿se acuerdan cuando llegó a Atenas el apóstol? Hechos capítulo 17. Dice que recorrió las calles de Atenas y llega a una roca que decía la roca al Dios no conocido. Y de ahí se agarró para predicar el evangelio. Nosotros a veces, si no pasamos por el instituto, no tenemos estudio, no tenemos esto, ¿qué voy a predicar? Dice uno. Ahí está la Biblia. ¿Por dónde comienza Dios a moldear el corazón del hombre? Por las escrituras. No lee la Biblia, ¿dónde va a comenzar Dios con usted? Hermano, es que me va a pasar por pruebas. El Señor lo podrá pasar por pruebas, pero para el carácter. Moldear ese carácter que usted tiene.
Pero comienza con las escrituras. Y entonces el apóstol está aquí confirmando que el mensaje de él lo recibió del cielo. Que no es cualquier cosa lo que él está predicando, que no es algo que él simplemente se le ocurrió decirlo. No, conforme a mi evangelio, Dios va a juzgar los secretos del hombre en aquel día. ¿Por qué? Porque va a ir conforme a la revelación que se está recibiendo. Pues yo le digo a usted, hay que confesar las cosas. Hay que confesar los problemas internos que uno tiene. Hay que abrir el corazón y decir, esto me está pasando, ya no puedo con esto. Ayúdame, Señor, en esta situación. Eso es lo que debe de hacer uno. Pero mientras nosotros no nos dispongamos, ¿qué evangelio vive usted? Aleluya, ahora sí se fueron. ¿Qué evangelio vive usted? El de los apóstoles que andan por ahí. Yo tengo un amigo que lo único que él se ha aprendido es: yo soy un sacerdote de Dios. Que yo soy un sacerdote. Y entonces yo ahora, mi esposa y mis hijos se me han sujetado porque han reconocido que soy un sacerdote. La cosa no es decir si usted lo es o no. La cosa es que hayan evidencia. ¿Quién dio testimonio de David? ¿Quién dio testimonio de David? Dios mismo dio testimonio. Y ha hallado a David, hijo de Isaí, que es un varón conforme a mis corazones. Esto no es porque usted diga que yo soy un sacerdote. Esto no es porque usted diga que usted es un pastor. Esto no es porque usted diga que es un líder, que es un evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro. No, esto es que el Espíritu dé testimonio de que usted realmente lo es. De eso se trata el asunto. Esto no es cosa de que usted venga, que la palabra dice que todos somos llamados, pero no todos somos escogidos. Mire qué triste es de que todos seamos llamados, pero no todos nos está escogiendo Dios para el rapto. ¿Cuántos quieren ir en el rapto? ¿Se quieren ir al rato? Son dos cosas que usted tiene que manejar. O se va en el rapto o se va al rato del rapto. Pero entonces vea pues, ¿qué evangelio vive usted? No me ha respondido. Es que aquí dice. ¿Pero qué dice? Dice el hermano Marino que él estaba orándole una vez al Señor, pero eran como las 1:30 de la mañana y él solo cabecea. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y de pronto Dios me dice, ¿pero sí qué? Si no te he dicho nada, le dice. Y eso decimos nosotros, es que la Biblia dice, pero no la ponemos por práctica. Ni sé a dónde lo dice, ayúdate que te ayudaré. Dice. ¿A dónde lo dice? Aprovecha Macario, que esto no es diario, dice. Jericó 3:10 le dice. Amén, le dijo la hermana y le dio el plato de comida. Estaba en una vigilia y le daban el refrigerio, que era un plato de comida, al que declaraba un texto bíblico. Entonces pasó un borrachito en la fila y llega donde la hermana y su texto bíblico, ¿cuál es? Le dice. Aprovecha Macario, que esto no es diario, Jericó 3:10, le dice. Amén, hermano, le dice la hermana. Usted anda con Jericó 3:10. ¿Sí? Y entonces vea pues, lo que le quiero decir, que usted tiene que vivir un evangelio revelado en su vida. No porque alguien le dice, mira, la Biblia dice esto y esto es lo que hay que hacer. Usted tiene que pedirle revelación a Dios. A mí me gustó aquella palabra que dio el pastor David Spencer, cuando Dios le habló quién era el que iba a quedar a cargo de la iglesia Osana, en Managua, como pastor general. Y entonces cuando reunió el liderazgo, él dio nombre y apellido. Este fue el nombre y el apellido que Dios me dio, dice el pastor que estaba en Jinotepe, si no me equivoco. Y le dijo, Dios me habló y me dijo que vos eras el pastor ahora de Ministerio Osana, que vos sos el pastor general, y te voy a ungir como pastor. Pero no te quedes con mi palabra, orale a Dios para que te confirme. Entonces no es cosa de que el hermano me dijo, orale a Dios si es cierto. Porque yo le digo, dice el Señor que te va a bendecir grandemente, ¿qué diría usted? Pero si le digo, dice el Señor que le des 1000 córdobas ahorita, ¿de dónde si no tengo? Eso no es de Dios, si Dios sabe cómo vivo. ¿Sí? ¿Sí? Porque mire, tóquenos los reales, mejor tócame la barriga, pero no los reales. ¿Sí? Mejor tócame los chavalos, pero no los reales. ¿Sí? Porque somos expertos a decir, ¿de dónde? No tengo, no puedo.
¿Me están entendiendo? Entonces no se quede con lo que uno les dice. Busquen la Biblia y pídale a Dios revelación de lo que les estoy hablando. Cuando se les ministre, cuando alguien les imponga las manos, pídale a Dios revelación si es cierto lo que está recibiendo. Usted mismo debe saberlo. Les hablé de los cristianos de Berea. Estaban oyendo a Pablo predicar y revisaban los pergaminos a ver si era cierto lo que estaba hablando y lo que estaba diciendo. Eso es lo que espera Dios en nosotros. Que después que salgamos del culto debemos revisar qué fue lo que nos enseñaron. Señor, ¿esto es así o no es así? Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? ¿Sí? Entonces el evangelio de Pablo les dije que era revelado. Lo recibió de un Cristo glorificado, un Cristo que ya había sido exaltado en gloria. De Él lo recibió. No lo recibió como nosotros lo hemos recibido, que lo leemos en la Biblia, así es, no. Por ejemplo, ¿por qué tantas doctrinas hoy en día en toda la tierra? Porque no ha habido una revelación hacia estas personas. Si la ha habido, la torcieron, pero no es así. Entonces nosotros tenemos que buscar la revelación de la palabra de Dios, pero debe ser conforme al Evangelio, no conforme a lo que otro te venga a decir. ¿Cuánto llevamos? Conforme. Este sí es problema. Romanos capítulo 8, verso 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos sino conforme. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí hay una guerra, ahí hay una batalla, ahí hay una lucha grande. Lo que Pablo está diciendo prácticamente ahí es de que la ley se cumple, se va a cumplir o ya se cumplió en aquello que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios está en usted, usted va a tener revelación de la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios está en usted, Dios va a hacer algo siempre en usted. Dios le va a aclarar las cosas siempre a usted. Dios se va a mostrar a usted. Dios se va a manifestar a usted. Podrá llegar el día en que Dios le va a hablar audiblemente a usted, si el Espíritu de Dios está con usted. Pero si están de la carnita, ¿a qué le podemos llamar la carne? ¿A qué le podemos llamar la carne? A los deseos que tenemos todavía. Esas cositas que a veces usted se queda dormido y comienza a soñar cosas que no debería soñar y de pronto dice, se está riendo el hermano. ¿Qué estará soñando? Está raro esto, dice la mujer. ¿Por qué está riendo dormido? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, la carne es aquellos impulsos que tenemos todavía en nuestra vida, a los que no hemos renunciado ni nos hemos despojado de ellos. Por eso el apóstol dijo a los Efesios, despojados del viejo hombre, el cual está viciado por los deseos engañosos de la carne, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovación de pensamientos. Vea, lo que Pablo nos está hablando ahí, dice el verso 5, porque los que viven conforme a la carne, ponen las cosas, ponen la mente en las cosas de la carne. La carne no solamente es sexualidad, fíjese. La carne es ira. ¿Cuáles son las manifiestas? Son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, hechicería, borrachera, iras, contiendas, celos, brujería, dice el apóstol. Que los que, como ya se lo he dicho varias veces, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos iracundos hay aquí? Que explotan ahí nomás. No vienen los domingos. No, agarraron para eso, fueron a la catedral hoy. Fueron a la catedral hoy a ver cómo quedó aquello. ¿Sí? ¿Cuántos son pleitistas? Tampoco vienen aquí. No vinieron esos tampoco. Allá andan cortando frijoles. Pero no vienen aquí. ¿Cuántos son contenciosos? Tampoco, hermano, aquí solo vemos gente, mire, que no sé por qué Dios no nos ha mandado a traer. Sí, imagínense. Pero mire, esas son obras de la carne. Y yo le voy a decir a usted algo. Todos caemos de pronto en un ataque de ira. Y eso indica que hay algo que no está funcionando bien en nosotros. De pronto explotamos y eso indica que hay algo que no está compaginando con lo que Dios nos está enseñando en las Escrituras.
como acá. Dicen que la borrachera es una obra de la carne, pero tampoco eso viene. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos eran borrachos aquí? Voy a hacer como dijo un pastor. Levantó la mano el pastor cuando un profeta dijo, ¿cuántos de ustedes eran borrachos antes de aquí? Dice, el pastor levanta la mano y voltea para todos lados. Y ahí se me dejaron solos, dice el pastor. Sol de 1000 y pico de personas que habían ahí, solo el pastor levantó la mano. ¿Sí? Y entonces, vea pues, usted debe saber qué manifestación de la carne lo está golpeando a usted. Porque si usted anda en la carne, pone la mira en las cosas de la carne y no en las del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu te impulsa a hacer? Por ejemplo, orar, ayunar, leer la Biblia, alimentarse de la palabra de Dios. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús cierto día, son espíritu y son vida. El espíritu está dispuesto, dijo otro día. ¿Pero qué? La carne es débil, dice. ¿Cuántas veces usted ha querido levantarse a orar? Y de pronto solo medio sentó en la cama para ir a orar, le agarró más fuerte el sueño. Voy a echar una oradita ahorita, dice. Voy a ver qué hora es en el teléfono, se lo enciende el celular. Vea, tengo un mensaje ahí. Dice. Y ya se quedó en el celular, hermano. Pasó por Messenger, Facebook, WhatsApp, Instagram. ¿Cuál más hay? Twitter, ¿sí? Ahora que están de moda los TikTok, hermano. Imagínese usted cuántas cosas. Y después miró que ya me voy, dice, ya es tarde. ¿Sí? Ya no oró. Hay un texto que está en el Salmo 4, que el Señor dice, orad y meditad en vuestras camas y tembláis, dice. O sea, de que aún usted acostado puede meditar y pensar. Si es posible hasta ore, si es posible acostado, si no se puede arrodillar. Pero dice, y tiemblen, dice el Señor. ¿Por qué dice el Señor tiemblen? No es que esté esperando que yo comience a temblar porque yo quiero temblar. Temblar de lo que has pensado hacer en el día, dice. Temblar de lo que pudiste haber hecho, le dice. Temblar que te pudiste haber muerto con esa carga que llevas, le dice. Eso es lo que Dios dice. Pero entonces, mire pues, el Espíritu quiere buscar a Dios. ¿Qué tipo de adoradores busca a Dios? Pero la carne no quiere adorar a Dios. Mire. Y el culto está encendido. Y el culto está encendido. El hermano está con las alabanzas que echa fuego. Y la gente brinca, salta, esto y lo otro. Llegó el mensaje y lo pagaron. ¿Estaban en el espíritu o estaban en la carne? Qué fácil se engaña uno, ¿eh? Fácil se engaña uno. ¿Por qué? Porque nos gustan todavía las cosas que hacíamos allá afuera. Yo no le digo que es malo que usted brinque, salte si quiere, pero ¿por qué se queda dormido a la hora del mensaje? Sea quien sea el predicador. El hermano que andaba desvelado ayer y cómo estaba brincando y saltando. Lo voy a decir como dijo un hermano: digan amén si se puede. ¿Sí? Y entonces venimos ahora nosotros y oramos, ¿verdad? Que hacemos un círculo de oración y vamos a orar, hermano, y que aquí comenzamos a orar. Encendemos la oración. Ahora, hermano, vamos a dar una lecturita de la palabra. Vamos a leer el Salmo 133. Se acabó. Se acabó el fuego de la oración cuando dijeron que íbamos a leer la Biblia. El espíritu, la carne. ¿Qué miraba Dios en David? Que lo adoraba en la soledad. Pero el Salmo capítulo 1, versículo 2 dijo David: sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja nunca cae y todo lo que hace prosperará. Dice. ¿Quién? Aquel que medita en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Cuántas veces medita usted en la palabra del Señor? Si hablamos de día, hermano, los domingos, dice. Si hablamos de noche, como no hacemos vigilia, dice, no podemos leerla de noche. Digan amén si se puede. Es que somos tremendos nosotros, pero vamos para el cielo, hermano. Vamos para el cielo. Carnuditos, carnalitos, pero vamos para el cielo, dice, porque a mí Dios me ama, dice. ¿Sí? Y entonces vea pues, esto conlleva algo tan poderoso que Dios quiere hacer en nuestra vida, cosas grandes en nosotros, pero nosotros tenemos que ver de que el andar en el Espíritu conlleva lo que dice Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Lo que ellos piensan, lo que ellos caminan maquinando, lo que ellos caminan pensando. Y esa palabra vanidad es algo que está vacío, algo que no conlleva a nada. Pensamientos que solamente te viven inclinando hacia lo mal, como los otros gentiles. No dice los hermanos como los otros hermanos que ya no vienen, no, dice como los otros gentiles. O sea que en otras palabras, de donde Dios nos sacó. ¿En qué pensábamos nosotros cuando estábamos en el mundo? En todas las cosas menos en Dios, hermano. Menos en Dios. Peor cuando llegaba el viernes y el sábado chiquito, dice la gente. El sábado chiquito, hasta el viernes le cambiaron el nombre. El sábado es domingo chiquito. Y el domingo no es lunes chiquito, porque el lunes hay que ir a trabajar, entonces nadie piensa en el lunes. Pero óigame, dice que no andemos como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Pensando en lo que se puede hacer allá afuera en el mundo, en cómo pecar, qué vamos a hacer de pecado. Y entonces comenzamos a hacer cosas que no convienen a nuestra vida espiritual. Y entonces usted debe saber que quiénes son sus amigos. ¿Con quiénes se está relacionando usted? Porque hay pensamientos que están en su mente que tal vez no son producto suyo, sino producto de lo que oyó a un amigo o a una amiga. Y entonces eso te está dando vuelta aquí. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Me lanzo o no me lanzo? ¿Se acuerdan de la tsunamita? Esa ya no viene, dígame. ¿Se acuerdan de la tsunamita? Cantares capítulo 2. Le dice la tsunamita: yo os ruego y os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que el amor quiera. Dice. Pero mirá si es Salomón el que anda detrás de vos, es Salomón el que te está tirando piropo, es Salomón el que quiere que te cases con él. Y mirá que es el hombre ungido de Dios, el hombre más sabio de toda la tierra. Hay una palabra de Dios sobre Salomón que no la tiene nadie. Y este hombre anda detrás de vos, ¿por qué no le haces entrada? Le dice. No despierten ni hagan velar el amor hasta que el amor quiera. Dice. ¿Me entendieron? Hay personas que te quieren lanzar. Si no es malo, si vos le pedís perdón a Dios, Dios te perdona. ¿Quién le garantiza a usted que va a regresar a tiempo? ¿Quién le garantiza a usted que no se va a enamorar del pecado? Probándolo así como le han dicho. No se hagan los disimulados. ¿Verdad que tiene amigos así usted? No los voy a ver. Tienen amigos así, ¿verdad? De seguro que sí, porque en determinado momento usted publica cosas que no debería publicar. Y es cristiano, mira lo que puso. Dice. Sale con algunas cositas por ahí, hermano. Como que el hombre viejo de pronto los hincó. Y entonces dice 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Oiga, la verdad se practica. La verdad se practica. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ay, Dios. Mire, si decimos que tenemos comunión, que andamos en comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. ¿Cómo sabe usted que tiene comunión con Dios? Que practica la verdad. ¿Practica qué? Pregunto, ¿usted practica la verdad?
y entonces practica la verdad. Es decir, que la verdad yo la tengo que estar viviendo constantemente en mi vida. No somos perfectos. No hemos llegado a alcanzar el punto de perfección que Dios nos quiere dar. Porque el punto de perfección de Dios es llegar a la estatura, a la medida de Cristo. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero lo que le quiero decir es que nosotros debemos de practicar la verdad. Lo que usted lee en la Biblia, practíquelo. Si la Biblia le dice que tiene que amar a su prójimo, sea quien sea su prójimo, y usted tiene problema con él, demuéstrele que lo ama. ¿Cómo demuestro que amo a una persona? Si me ha fallado, lo perdono en el nombre del Señor. ¿Que ya no vamos a andar de pipitos? No. Pero sí lo voy a perdonar para que se sienta tranquilo él y me siento tranquilo yo. Si lo puedo ayudar, lo voy a ayudar. Si lo veo en la calle, lo saludo. Y eso no me quita nada, ¿o sí? Eso más bien me pone más alto en la posición que Dios me ha dado. Y luego dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. ¿Y qué es la palabra comunión? No es la que dan los domingos allá. Si la piensa ir a buscar allá. Comunión es que somos uno con el hermano. Es que la necesidad de él es la mía. La preocupación de él es la mía. La carga de él es la mía. Voy a amar a mi hermano. Así como quiero amar a Dios. Así como Dios me ama. Entonces yo necesito una comunión con Dios. Comunión con Dios es estar unido a Él, es estar apegado a Él, es tener una relación personal continua. No efervescente, continua con Dios. Y si la tengo con Dios, la tengo con mis hermanos. Pero no la tengo con Dios, no la tengo con mis hermanos. Entonces yo vengo a la iglesia, me siento, pero no le hablo al fulano porque me cae mal. Yo sé que es un mentiroso. Yo sé que es esto, yo sé que es el otro, yo sé cómo vive, pero no le voy a hablar. ¿Tengo comunión con Dios? Si un hermano es sorprendido en alguna falta, aquel que tiene que es espíritu, que aquel que es más espiritual que él, corríjalo con espíritu. Nosotros lo queremos aplastar al que falla. Queremos brincar sobre él para que la tierra se lo trague. Y entonces dice el apóstol Pablo, tenemos comunión el apóstol Juan, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que yo tengo comunión con ustedes, yo le puedo confesar a Dios X o Y pecado que yo pueda cometer, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Pero yo le confieso a Dios un pecado, pero no le hablo a varios hermanos, no le hablo a varias personas, su sangre no me limpia todavía. Ponete de acuerdo con ellos primero, y después venir y arreglamos cuentas. Ve hasta la chicharra, está diciendo aleluya. Imagínense, pregunto, ¿cuántos aquí tienen comunión con Dios? Vean que los van a ver hasta en China, los van a ver a ustedes hoy. ¿Cuántos tienen comunión con Dios? Si tienen comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros, dice. Si tenemos comunión unos con otros, vamos a trabajar en equipo. Y si no la tenemos, dice, la sangre de Jesucristo no nos puede limpiar, pero si la tengo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia todo pecado. Por lo menos diga, aleluya. Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, entre más miembros tengas, más diezmos vas a recibir y mejor vas a vivir. ¿Y por qué en vez de tener la iglesia aquí no la vamos a poner allá donde está aquí residencial y esa gente ricachona va a llegar a la iglesia? Pablo le dijo a los filipenses, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije antes, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será su perdición. El fin de los cuales será su perdición. Entonces esto indica, hermano, que el evangelio no se puede predicar sin que Dios te haya llamado. O que andes buscando tu propio beneficio del evangelio, o que querrás vivir del evangelio. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ellos solamente están pensando en ellos mismos, en satisfacerse ellos mismos, y cuya gloria es su vergüenza, dice. Que solo piensan
en lo terrenal. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si usted anda en consejos de malos, eso va a nublar tu pensamiento. Y dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice la versión de las Américas, ni estuvo en camino de pecadores, porque un pensamiento te va a llevar a una acción. Un pensamiento te lleva a una acción. Una acción te lleva a un hábito. Y un hábito es el que va a moldear tu carácter. Si usted se habitúa a los consejos de las personas malas, a los pensamientos de las personas malas, eso va a crear un mal carácter en su vida. Pero si usted se habitúa a leer la palabra, a practicar la verdad, eso va a desarrollar un buen hábito en su vida y por ende va a desarrollar un buen carácter en usted. Conforme al propósito. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, no para todos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oiga pues lo que el apóstol ahora le dice a los romanos. Le está diciendo a los romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, aquel que entiende que conforme el propósito de Dios ha sido llamado, ahora entiende que lo que viene a su vida, sea bueno, sea malo, es según el propósito de Dios. Usted no deja de amar a Dios porque las cosas le salen mal. Usted no ama más a Dios porque las cosas le salen bien. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto no es para todos, entonces uno debe saber si está amando a Dios. ¿Te está yendo mal? Usted mismo se va a dar cuenta si está amando a Dios. ¿Te está yendo bien? Usted mismo se va a dar cuenta si es igual. ¿Amar a Dios en las buenas o amar a Dios en las malas? El que es de Dios amará a Dios en las buenas y lo amarás en las malas. ¿Por qué? Porque el Señor también dijo en el Deuteronomio capítulo 6, dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Cómo debemos de amar a Dios? ¿Cómo debemos de amar a Dios? Con toda tu alma, toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Debes amar a Dios. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que nosotros lo amemos con todo el alma, porque en mi alma están mis sentimientos, mis pensamientos y mi voluntad está en el alma. Con todas mis fuerzas debo de amar a Dios. El trabajo no puede ser mi Dios. ¿Qué dije? Es el beneficio que Dios me da para salir adelante en la vida. Pero voy a amar a Dios porque me dio el trabajo. Con toda vuestra mente, mis pensamientos deben estar puestos en Dios. Y con todo vuestro corazón, para que Dios lo haga conforme al corazón de Él. ¿Están entendiendo? Por eso es que ahí donde dice el apóstol Pablo, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si Dios tiene propósito en usted, que pienso y creo que sí lo tiene. Si Dios tiene propósito en usted, entonces usted va a amar a Dios en todas las cosas que le vengan a su vida. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Dijo el apóstol. Ni tribulación ni muerte, ni hambre ni espada, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo bajo. Dijo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero esto es para los que aman a Dios, no para todos. Y luego dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos ¿conforme qué? ¿Conforme qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿se está dando cuenta a dónde está el diseño de nosotros? El modelo de nosotros, las medidas de nosotros, el espíritu que debe haber en nosotros. Jesús era la palabra de Dios caminando en esta tierra. Jesús era la palabra viviente, era el rema de Dios. Debe ser nuestro rema en toda nuestra vida, Jesús. Si Dios te ha escogido para llevarte a ser conforme a la imagen de su Hijo, pero lo está empezando en esta tierra. Aquí donde Dios está empezando el trabajo. Aquí donde Dios está comenzando a hacer la obra perfecta en nosotros.
Porque dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Llevarnos a la imagen de su Hijo. Conformar en nosotros, formar en nosotros. El diseño original de nosotros es un cuerpo semejante, una imagen semejante a la del Hijo de Dios que ya está en los cielos. Es decir, si nos vamos en el rapto, tendremos un cuerpo glorificado. Si morimos antes del rapto, nos van a levantar para heredar un cuerpo glorificado y llevar a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Entre cuántos? Dice entre todos. ¿Por qué no era entre todos? Eso debe preocuparnos a nosotros. Eso debe preocuparnos a nosotros. Si estamos siendo hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si nos vamos a levantar con un cuerpo glorificado en aquel día. O vamos a salir chamusqueados después del rebusco. Hasta la boda del Cordero las podemos perder. Ese es el propósito de Dios. Llevarnos a la imagen de su Hijo. Llevarnos a la gloria. Es decir, a sentir, a recibir aquel cuerpo glorificado que tenía Cristo, o que tiene Cristo, mejor dicho, ahí en el cielo. Ahora mire pues, conforme a la medida de la fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos tienen fe? ¿Seguro que tienen fe? Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire pues, Pablo está diciendo que no seamos personas que nos sintamos muy por encima de los demás. Que porque Dios te usa, porque Dios quiere hacer algo en tu vida, porque Dios dispuso a hacer algo en tu vida, vos te vas a sentir más que el otro. Estás equivocado. Ahí se murió la fe. Ahí no hay fe. En una persona altiva, en una persona arrogante, en una persona soberbia, no existe la fe, créame. Aunque sea pastor, evangelista, profeta, maestro o lo que sea, no existe la fe. ¿Por qué? Porque aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y la fe empieza por dónde? ¿Y el oír? ¿Y es del tamaño de qué? ¿Ah? Pero cuando crece, como un arbusto grande en el cual las aves del cielo vienen a morar en ellas. ¿A qué medida te va a llevar la fe? A desarrollarte de tal manera que las personas puedan encontrar fruto en usted para alimentarse de Dios. El gran error que cometemos nosotros, que nosotros seguimos señales. Viene un profeta, viene el apóstol, viene el fulano, viene el sultano. Está bien que vaya a verlo. Está bien si está esperando algo. Pero corremos tras las señales, cuando las señales deben de correr detrás de nosotros. Las señales demuestran que tenemos la fe puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor, y no la fe puesta en un hombre. Estamos acá. Y entonces a cada uno nos fue dada una medida de fe. ¿De qué tamaño tendrá la suya? ¿De qué tamaño tendrá la suya? Usted llega a pensar de usted mismo. Usted llega a tener pensamientos de usted mismo según la medida de fe que Dios ha puesto en usted. Y mire cómo es. Qué controversial puede ser esto. Porque usted piensa que usted está así. Pero delante de Dios usted está así. Porque su fe está así. Pero el apóstol Pablo decía, yo soy el más pequeño de todos los hombres. Decía. Pero para Dios estaba. ¿Están entendiendo? Esto no es la cosa que usted se la crea. Esto no es la cosa que usted diga, yo soy un hijo de Dios y por eso Dios aquí, Dios allá conmigo. No. Esto es cosa que usted piense de usted con cordura, con decencia, de que usted no es nada sin Cristo. Apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada podéis hacer. Pero entonces ahora viene lo demás. ¿Qué medida de fe tiene usted en su vida? ¿Hacia dónde lo está llevando esa medida de fe a usted?
hasta dónde ha desarrollado su fe usted en este tiempo. Porque si usted ha desarrollado su fe en este tiempo, usted sabrá que está comprometido con Dios y que tiene compromiso con Dios. Elías no tenía nada que hacer cuando Dios lo llamó. Eliseo, ¿qué estaba haciendo cuando Dios lo llamó? Entonces no lo llamó por estar de vago a los dos, porque no tiene nada que hacer. ¿Qué andaba haciendo? ¿Qué era Ezequiel cuando Dios lo llamó? Estaba cautivo en Babilonia y era un sacerdote. Estaba trabajando en el sacerdocio. Y Dios lo llama a Ezequiel. ¿Qué estaba haciendo David cuando Dios lo llamó? Pedro, ¿qué estaba haciendo cuando Cristo se lo encontró? Y Mateo, ¿qué estaba haciendo cuando Cristo lo llamó? ¿Y por qué los llama trabajando el Señor y no cuando no están haciendo nada? Sí, pero aparte de eso. Y ahí entonces, si no trabajo, no como. ¿Verdad que sí pensamos nosotros? Si no trabajo, no como. Así. Y todo está caro ahora. Dice. Ya 5,000, 6,000 pesos en el mes no ajustan. Dice. No puedo dejar de trabajar. Si nos sale un rumbo los domingos nos vamos. Pero amo a Dios. Amo a Dios. Si nos sale una oportunidad de trabajo el domingo nos vamos. Es que yo amo a Dios. Y fue Dios el que me dio ese trabajo. En el día que tenías que congregarte. Dios te lo dio en el día que tenías que congregarte. ¿Dónde está tu fe? Aquí entrenó. ¿Cuántas veces usted ha renegado por venir al culto? Hoy se fueron. Mire pues, según la medida de fe, cuando usted piensa más alto de lo que usted debería pensar sobre usted mismo, usted renuncia a los propósitos de Dios porque piensa de que usted ya está completo, que usted ya llegó donde debería de llegar. ¿Están entendiendo? En usted hay una medida de fe y de usted depende si crece o se estanca la medida de fe que Dios le ha dado. ¿A qué le podemos llamar fe? ¿O cuál es la fe que usted ha vivido? Se quedaron mudos. ¿Ah? ¿Cuál es la fe que usted ha vivido? Nuestra fe muchas veces está basada a lo que toco, a lo que palpo, a lo que estoy viendo y no a lo que no veo. Si la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces mi fe me dice que yo espero cosas que yo no estoy viendo. Eso dice mi fe, que yo espero cosas que no estoy viendo, no estoy esperando cosas que estoy viendo. Por eso nos cuesta renunciar muchas veces a los compromisos que tenemos con nosotros mismos y no con Dios. La fe me dice a mí que yo tengo que renunciar a los compromisos que tengo en esta tierra para cumplirle a Dios en lo que le tengo que cumplir. ¿Qué pasaría si Dios nos llama 7 días a ayunar aquí en la iglesia de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde? Por 7 días. ¿En qué pensaría usted? Que esa es locura del pastor. Yo no creo que Dios haga eso. Si Dios sabe que yo tengo que trabajar, Dios sabe que usted lo tiene que buscar. Porque si usted sabe, entiende que Dios habla ¿qué? ¿Escucha qué? ¿Entiende? Entonces usted debe de saber, entender, creer que quien le dio ese trabajo a usted fue Dios. Y quien se lo puede quitar es Dios. Quien le dio el negocio fue Dios. Y quien se lo puede quitar es Dios. Y en un año me está pidiendo 7 días con Él, a solas.
Cuando paso, ¿cuánto tiempo paso en el trabajo? 6 días a la semana. En un mes. 6 días, 6 por 4. 24 por 12. ¿Cómo? Pero hablemos de días, para que nos salga más fácil. 6 días. En un mes son 24. En un año, 88. 288. Eso paso en mi trabajo. Y Dios me pide 7 días. Un día me pide congregarme un día en ayuno y oración en la semana. Ajá. ¿Sí? Pero tengo fe. Lo que tengo Dios me lo ha dado, pero no quiero renunciar a ello. No quiero el compromiso. Y entonces vea pues, aquí con esta vamos a terminar. Conforme al amor. Romanos capítulo 14, verso 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, dice Pablo. Ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y entonces el apóstol aquí nos está diciendo que si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. ¿Qué haría usted? Tus hijos tienen hambre y usted está sin trabajo. Y alguien te regaló una catamal que trajeron de la Purísima. Usted sabe que no lo puede comer porque eso es abominable para Dios, porque fue consagrado a un ídolo. Pero tus hijos tienen hambre. Tus hijos tienen hambre. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Ponerle que no te lo compra nadie. Y a todo el mundo tienes una catamal, tal vez. Eso es una lógica. Señor, voy a orar por esta comida. Todo lo que Dios creó es bueno, dice Pablo. Si lo tomamos con acción de gracia. ¿Ves? Una cosa es que no tenga la necesidad. Pero teniendo la necesidad, oro por él. ¿Se acuerdan cuando David iba con sus hombres y llegó al tabernáculo, el templo? Y le preguntó a los sacerdotes, ¿tienes pan aquí? Le dice, pan común no tenemos, le dice. Solo el pan que está santificado, le dice, es el que tenemos, le dice. Pero tus hombres lo podrían tomar, le dice, si no están contaminados, le dice. Entonces sale el rey David y le pregunta a los hombres, a los de su ejército, que andaban con él, a los 400. ¿Quién de ustedes, vamos a comer pan consagrado, pero quién de ustedes ha tocado mujer? Ninguno. Y toditos tenían la necesidad de comer. Tal vez había algún bandido por ahí, pero no levantó la mano porque tenía hambre. Era más grande el hambre que la sinceridad. Estamos acá. Y entonces le dieron a David el pan consagrado y él se lo dio a los hombres para que comieran con él. Entonces a Jesucristo cierta vez le dijeron, ¿por qué tus discípulos recogen espigas en el día de reposo? ¿No han leído ustedes en las escrituras cómo David entró al templo y se comió los panes de las consagraciones? ¿Vale? No es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre. Perdón. ¿Ah? ¿Qué cosa? Y no es lo que sale, ¿por dónde? ¿Por dónde? Por la boca, lo que contamina al hombre. Porque lo que entra por la boca sale, dice. ¿Ves? Va a la letrina. Pero lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre, dice. Y entonces dice el apóstol, no, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Mire, usted camina con una persona. Y hay personas de que ciertas cosas son malas para ellos. No se ven de hacer, no se ven. Entonces usted lo quiere ganar para Cristo. Usted quiere ganar, digamos, un católico para Cristo. Ya casi lo tiene en el Evangelio. Ya casi lo está ganando. Y
Y entonces el católico le dice, mira hermanito, fíjese que ese nacatamal los trajo a mi mamá de la Purísima ayer, yo no sé si usted quiere. Señor, reprenda al diablo, eso yo no lo como, eso es de la idolatría, eso es de para un demonio, y que esto y lo otro. Y ese lo está ganando el hermano para Cristo. Hermano, que lo vamos a comer los dos, pásenlo. ¿Sí? Yo tuve a un pastor amigo mío que me enseñó milética. Dice de que él andaba evangelizando un barrio ahí en Managua. Y entonces dice este hermano de que había una señora católica en el barrio. Y entonces los hermanitos venían y criticaban, y mire que la idolatría es pecado, y todo idólatra se va al infierno, así dice la Biblia, así dice Apocalipsis. Y entonces toditos le llevaban ese mensaje. ¿Y usted es portador de qué? ¿De buenas nuevas o de malas nuevas? ¿Portador de qué es usted? De buenas nuevas. Y entonces dice el hermano, yo me voy a ganar a esta hermana, dice. Entonces un día llegó, ya se tenían amistad, y le dice, hermano, ¿y usted cree en la Virgen? Sí, hermano, mírale, esa imagen me la dejó mi mamá, y a mi mamá se la dejó mi abuela, dice. Y el hermano se acercó allí a ver la Virgen, y la queda viendo, hermano. ¿Y es viejita esta Virgen entonces? Sí, hermano, del tiempo de mi abuela es, le dice. Pues fíjese que usted no es católica, sí, le dice el hermano. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que usted cree en la Virgen y mire cómo la tiene toda polvosa, le dice? Yo le aseguro que nunca la ha lavado a esta virgencita, le dice. Yo me saqué mi toalla, hermano, y comencé a limpiarla, le dice. Y la hermana me quedó viendo, le dice, hermano, ¿y usted es evangélico? Le dice, sí, de los de verdad, le dice. De los de verdad. Y le limpié la Virgen, hermano. Humedecí mi toalla y la limpié todita y le quité toda la suciedad que tenía. Ahora sí se mira bonita la Virgen, le dice. Desarrollamos una amistad, le dice. A los 7 meses esa mujer estaba convirtiendo a Cristo, le dice. Y votó la virgencita, le dice. ¿Sí? Entonces, usted mira entrar a un católico que se convirtió ayer, hermano, ¿y usted cree que ese hombre se aceptó de verdad a Cristo? ¿Usted cree que es cierto eso? ¿Por qué? Porque tenemos convicciones religiosas, no cristianas, evangélicas, no espirituales, pero sí religiosas. No hemos profundizado en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué? Hay muchas acciones que nosotros hacemos, que a veces sabemos que vamos a herir a X hermanos por las acciones que tenemos, pero las hacemos. ¿A dónde está el amor ahí? No hay amor ninguno ahí. Y entonces ahora dice el apóstol, que ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Pregunto, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por un grupo reducido o por todo el mundo? Entonces va a destruir por la comida a un católico, a un adventista, a un mormón, que los mormones no beben café. Fíjate qué pecado, no beben café. Es un sacrilegio, claro, una blasfemia podría ser esa, que no tomen café. Sí, imagínese usted. Esa es la versión chévere. Y entonces hay otros, no sé si de una adventista, lo que dicen que no beben pinolillo, imagínese usted. Porque es droga, ahí se lo sacaron del maíz, y el maíz aquí, imagínese usted. ¿Por qué? Porque vinieron a tergiversar, a torcer las escrituras de Dios. Y eso no la crió Dios. Los otros que andan por ahí. Dijo un pastor, los testigos de Jeroboam, dice. Y entonces esta gente, ellos son los elegidos. Ellos van a venir a morar en la tierra, echándose sus cervecitas y bailando. ¿Sí? Y entonces usted viene y en vez de ganárselo para Cristo, más bien lo hace para un lado. Yo no soy como él, ojalá que se pierda, que Cristo lo pase por tal cosa. Aquí en Masaya hubo un caso hace años, con esto termino. Un caso hace años en la iglesia, aquí en Masaya. Un líder de aquí de una iglesia de Masaya tenía un grupo en la casa de un testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová le tiraba duro, por eso lo llevó a la casa para estar contendiendo con él. Pero ¿sabe lo que le pasó al testigo de Jehová un día? Se murió. Y mire, ¿qué haría usted con un testigo de Jehová o de otra doctrina errada que está muerto? Cayó muerto ahí en su grupo, en su iglesia. ¿Qué haría usted? Dice que el hermano oró por él para que Dios le diera una oportunidad de vida. Y resucitó el hombre. ¿Sabe lo primero que dijo? Que él no creía, pero ahora sí creía porque había ido al infierno. Yo iba de viaje y se miraba las llamaradas y los lamentos y los gritos de la gente, los escuchaba. Dice. Pero de pronto como que alguien me agarró de las manos y me subió para arriba otra vez. Con eso basta, le dijo. ¿Sí?
Imagínese usted, y se convirtió el hombre. Usted hubiera orado por él. Ay, hijo del diablo, y ahora sí vas a ver que es verdad lo que te estaba diciendo. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, lo que le quiero decir a usted, que Dios quiere hacernos conforme a su corazón. Usted tiene que empezar con las Escrituras. Si usted no lee la Biblia, difícilmente Dios va a hacer una obra en usted. Usted tiene que seguir. ¿Con cuál más le dije que tenía que seguir? Con el modelo. Si usted hace las cosas como usted quiere, como usted dice, Dios nunca va a hacer nada en usted. Dios lo tiene que hacer conforme a su mandamiento. Dios lo tiene que hacer conforme al Espíritu. Dios lo tiene que hacer conforme a la fe. Dios lo tiene que hacer conforme al amor. Pero también lo tiene que hacer conforme al propósito. Lo tiene que hacer. Falta una. ¿No notaron ahora? Conforme a la Escritura, conforme al modelo, conforme al mandamiento, conforme al Evangelio, conforme al Espíritu, conforme al propósito, conforme al amor. Conforme a la medida de la fe. Conforme a la medida de la fe. Si usted no busca esos 8 pasos, que Dios lo haga en su vida, usted nunca va a llegar a tener el corazón de Dios en su vida. Y entonces, una vez que Dios desarrolle en usted el corazón de Dios, Dios lo va a elevar a usted a la imagen de su Hijo. Esa va a ser la herencia que Dios nos va a dar.